denominada Estado del Trabajo Remoto en México durante la pandemia del COVID-19, impartida por la doctora Cintia María Montaudón Tomás. Concorde a la semblanza, la doctora Montaudón es profesora de tiempo completo de la Escuela de Negocios de UPAEP. Cuenta con estudios postdoctorales en liderazgo organizacional. Es doctor en planeación estratégica y dirección de tecnología y también doctor en negocios. Actualmente dirige el Observatorio de Competitividad y Nuevas Formas de Trabajo de la UPAEP y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI Nivel 1. Doctora Montaudón, bienvenida. Adelante, por favor. Pues muchas gracias. La verdad es que es un placer estar aquí con ustedes. Y lo que les voy a presentar hoy tiene que ver justamente con los proyectos que estamos desarrollando en el Observatorio de Competitividad y Nuevas Formas de Trabajo. Durante la pandemia, de manera muy particular, nos centramos en analizar qué tenía que ver esto con el trabajo remoto, esta situación de crisis que estábamos viviendo, qué tenía que hacer la gente para salir adelante de esta situación, sobre todo al inicio de la pandemia, cuando no teníamos ninguna idea de cuánto tiempo iba a tener que durar esto, ¿no? Como que empieza la pandemia y pensamos que iba a ser como aquella vez que tuvimos la influenza, ¿no? Del H1N1 y dijimos, bueno, a lo mejor se va a tardar 2 semanas, pero bueno, continuó, ¿no? Esta progresión y entonces esto es lo que hace que ese contexto sea particularmente útil para analizar tanto crisis como resiliencia. Entonces, antes que nada, pues quiero comentarles que algunas de las cosas de las que vamos a estar hablando pues tienen que ver no nada más con el momento de la pandemia, sino también algunas que empiezan antes, porque hay algunos fenómenos que se corren hacia la pandemia, pero después pues termina la pandemia y hay otras cosas que continúan y que están afectando de manera importante la salud mental. La mayoría de estos fenómenos están asociados al trabajo remoto y este cambio de vida que tuvimos de manera dramática, pero bueno, a otros, como decíamos, vienen desde antes. Entonces, para entender esta situación, pues primero hay que tratar de hablar de crisis, ¿no? Cuando hablamos de una crisis, las crisis no son nada nuevo, son cualquier tipo de evento que nos va a conducir a una situación inestable o peligrosa, que nos puede afectar a cada persona en lo individual, puede afectar a un grupo, puede afectar a la sociedad o puede afectar al mundo, como fue el caso de la pandemia. Y como término así muy puntual por definición, se dice que una crisis es un tiempo de prueba y si no es un tiempo, entonces es un evento que ocurre de emergencia, que no estaba previsto y que entonces esto va a cambiar cosas. Ahora, lo interesante con las crisis, y por eso decimos que las crisis no tienen nada nuevo, es que ocurren con relativa frecuencia. Es decir, todos estamos enfrentando crisis casi todos los días en nuestra vida diaria, ¿no? Claro que, bueno, hay diferentes escalas de crisis. ¿Qué es lo que sí cambia con las crisis y qué es por lo que es muy importante abordar este tema hoy? Pues lo que ha cambiado es que por primera vez en la historia estamos viviendo muchas crisis simultáneas, que es lo que se llama la policrisis, y estas múltiples crisis, además, pues son muy grandes, ¿no? Es como si fuera todo una gran crisis global. Tenemos el problema de la guerra de Ucrania y Rusia, tenemos las inundaciones en Estados Unidos, los incendios forestales, tenemos problemas en Colombia, los problemas de fentanilo que afectan a muchos países. Entonces son como muchas cosas que se juntan y que crean una gran crisis global. También hay autores que dicen, bueno, es que no nada más es que sea una gran crisis global, sino que es una crisis de crisis, ¿no? Es decir, que todos estos previos momentos o eventos aislados, pues lo que están haciendo es que esto se desborde. Y también los autores más recientes de lo que hablan es de la permacrisis. Es decir, pues ya vamos a vivir de aquí en adelante en esta situación, o al menos lo vamos a percibir así como que la crisis no acaba. De hecho, pues pensamos que toda la parte de COVID ya terminó, todavía este mes hemos tenido brotes, ¿no? Pero también ya se están esperando las nuevas pandemias y a la par, pues venimos arrastrando una serie de fenómenos de salud mental asociados a esto, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos en una crisis permanente. La crisis económica se estima que empezó en 2008, estamos en 2023 y no termina, entonces pues quiere decir que ya estos fenómenos se están volviendo permanentes. Entonces, esto es lo que hay que tener como muy presente cuando abordamos el problema de crisis y resiliencia, porque no es lo mismo ser resiliente en una crisis que tuve yo hoy, a lo mejor un accidente y salí adelante, a esta situación donde llevo años y van a seguir los años y además escalan, es como un peso supremo sobre nosotros que nos está afectando cómo vivimos y cómo nos sentimos.
Entonces, bueno, pues también algo de lo que hace que esta crisis sea completamente distinta a otras es el exceso de información que tenemos, sobre todo la sobreexposición a las malas noticias, ¿no? Desde que empieza la pandemia, como estábamos confinados en la casa, pues estábamos mucho más expuestos a las redes sociales, a la televisión, etcétera. Y entonces empezamos a tener este proceso de adicción al consumo de noticias. Contábamos todos los días cuántos muertos iban, cuántos infectados, en qué lugares, ¿no? Entonces, pues esta parte de tanta información negativa tiene un efecto residual en el ser humano. Lo malo es que, pues, esta idea de las malas noticias también nos hacen una parte de un colectivo por esta parte de la adicción, porque entonces tengo de qué platicar con otros y todos sentimos lo mismo. Pero el problema es que si las malas noticias se potencian, pues genera todos estos estados negativos que generan estados de malestar colectivos. Además, pues vivimos ya en un momento donde la información es inmediata, entonces algo pasaba, ¿no? Y veíamos cosas horribles de imágenes televisivas, estas caravanas de la muerte en Italia, ¿no? Las fosas comunes, etcétera. Y entonces son imágenes que se graban en el subconsciente de manera muy importante y que están afectando nuestro bienestar. Además, pues esto era en continuo, todavía hoy, ¿no? Muchos de los que trabajan remotos, pero otros más, pues ya nos quedamos con esa adicción de que tenemos la computadora y entonces abrimos por aquí las noticias o checamos en redes sociales que nos están llegando los avisos de cosas que están pasando. Y se ha probado que esta sobreexposición a malas noticias ha generado síntomas de estrés postraumático. O sea, la gente verdaderamente se está viendo afectada. Hay síntomas de desesperación, gente que no duerme, gente que tiene problemas de bruxismo y entonces después le duele la cabeza y un estado de alteración general. Y bueno, pues estamos viendo que ya llevamos más de 2 meses y medio en esta situación de estados de alteración. Entonces, se habla de que estamos ante una nueva era, como Heidegger decía, estamos en un nuevo zeitgeist, ¿no? Que es este clima cultural e intelectual de la nueva era. ¿Por qué? Pues porque la pandemia permitió que tuviéramos un tiempo además para pensar qué queríamos hacer en lo individual y lo colectivo, porque puso de manifiesto esta fragilidad de la vida. Con la pandemia nos dimos cuenta que nos podemos morir cualquier día y que entonces más vale la pena disfrutar o tratar de manejar nuestra vida de manera diferente. Y entonces esto como que nos obliga a repensar qué es aquello que hoy en nuestra vida tiene valor. Y entonces esto es movernos de alguna manera mucho más allá de lo que los especialistas hablaban de incertidumbre, con lo que eran los tiempos buca, perdón, estoy viendo que hay un error, que son tiempos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, y era como que lo que considerábamos antes, ¿no? Entonces, uy, esto era lo dificilísimo, esto era lo que generaba estas situaciones, pero ahora vamos a ver que toda esta situación de crisis está vinculada a muchos otros tiempos. Entonces tenemos por un lado los tiempos líquidos, que fue toda esta transición de lo sólido a lo líquido, ¿no? De ahora los miedos son líquidos, los miedos fluyen por todos lados, ya no tenemos estructuras sólidas, ya no tenemos nada que nos haga sentir bien, ¿no? Que nos dé esa certeza de que las cosas van a mejorar, etcétera. Nos movimos también de esta idea de lo permanente, no las grandes estructuras, a lo temporal, ¿no? Ya todo se mueve del corto plazo al largo, al revés, del largo plazo al corto plazo, de realidades múltiples que estamos como viviendo realidades paralelas, ya ni siquiera sabemos si todo lo que estamos viviendo sea real, ¿no? Y entonces nos movemos también a los tiempos sísmicos, que los tiempos sísmicos es como si estuviéramos nosotros expuestos a un temblor que no sabemos ni cuándo viene, de hecho hoy creo que vamos a tener simulacro, ¿no? No tienen un tiempo establecido, son muy rápidos, o sea, viene el movimiento y de repente se va y ya nos quedamos como, bueno, ¿y ahora qué pasó? ¿Qué vamos a hacer? Son frugales, pero lo que sí hacen este tipo de tiempos es que destruyen como si fueran los fundamentos o los pilares sobre los cuales se construye todo, incluyendo nuestra seguridad personal, ¿no? Y entonces, pues nos sentimos como que nos quitaron el piso. Otros tiempos pues, son los tiempos turbulentos, que estos también hay que pensar que todos estos están juntos, ¿no? Porque estamos hablando de permacrisis. Entonces, los tiempos turbulentos tienen la particularidad que no se ven venir. Es como cuando vamos en un avión y vemos que está el clima precioso, ¿no? Un cielo azul, sol, y de pronto viene una bolsa de aire, ¿no? Completamente irracional de la nada, porque no entiendo por qué se empieza a mover el avión si veo todo claro, que son muy polarizados, que son adversos y además explosivos, o sea, nos sacan de toda la situación de estabilidad en la que estábamos. Y luego también se habla de estos tiempos caóticos, donde todo está influenciado por calamidad y disrupción, ¿no? Cosas que entran y nos cambian todo y además son cosas malas, que además están afectados por cómo la gente percibe estos cambios, entonces hay mucho drama y mucha crisis, ¿no? Entonces nos hemos vuelto melodramáticos porque pues eso también es muy atractivo. Cuando uno se vuelve la víctima, se vuelve el centro de atención. Pero el problema es que vivimos rodeados de víctimas y somos víctimas, ¿no? Ante este mundo de víctimas.
Sentimos que tenemos retos peligrosos en lugar de decir, ay, qué padre, viene un reto, lo vamos a enfrentar. Ahora sentimos que el reto nos da miedo. Y bueno, esto también está vinculado con una serie de desastres que han ocurrido, que muchos son desastres naturales y otros desastres producidos por el hombre. También pues vemos que cambia la velocidad de los cambios, ¿no? Entonces los tiempos ahora se vuelven tiempos exponenciales. Sentimos que los problemas y los cambios empiezan a pasar con más frecuencia y además tienen más impacto, como esta idea de las metacrisis, y que además son más complejos, como que ya no podemos entender realmente qué es lo que está pasando detrás. Y bueno, por supuesto también son tiempos sumamente polarizados, basta con ver la sociedad mexicana, ¿no? Cualquier conversación tiene el potencial de convertirse en una pelea porque ya no estamos dispuestos a aguantar, ya somos cada vez menos capaces de tolerar y bueno, esto hace que vivamos en esta situación donde estamos como parados sobre cascarones y cualquier gente que viene y dice algo, bueno, pues brincamos de inmediato, ¿no? Pero pues esto habla también de esta sensación de intranquilidad que tenemos y de las crisis que estamos viviendo. Entonces, esta nueva realidad es una realidad destructiva, impulsiva, cínica e impredecible, según lo decían los futuristas cuando empieza la pandemia en 2020, ¿no? Pero después se habla ya de que vivimos, porque lo seguimos viviendo, tiempos pandémicos, después vamos a ver algunas cosas de los tiempos post-pandémicos y los síndromes post-pandémicos, donde vivimos ya en una incertidumbre extrema. O sea, estamos pensando cuándo termina esto, pero ¿y cuándo empieza lo demás? ¿Y ahora qué sigue? ¿No? Y entonces estamos a la expectativa de todo lo que se viene. Entonces, es una situación que ante la salud mental pesa demasiado, ¿no? Ahora, también lo que hemos visto es que le pesa diferente a distintos grupos, ¿no? Los niños están creciendo con un estrés nunca antes visto porque están heredando de los padres toda esta tensión y esos miedos y al mismo tiempo ellos están expuestos a otras cosas. Entonces, pues nunca habíamos visto generaciones que nacieran ya con estas cuestiones de sensación de crisis y de cómo le voy a hacer para ser resiliente. Ahora, ante toda esta situación, pues ya venía desde poquito antes de la pandemia una transformación de la naturaleza del empleo. El trabajo remoto no empieza con la pandemia. En México teníamos muy pocas empresas que tenían esto como algunos beneficios especiales para sus empleados, pero ya en muchos otros países ya se venía trabajando así porque se dieron cuenta que era una manera de cambiar la estructura de costos de lo que para una empresa consiste el tener un empleado ahí, pero también pues que generaba otros beneficios adicionales. Entonces, esta transformación del empleo pues tiene que ver con cambiar en qué consiste el trabajo, o sea, qué es realmente un trabajo, sobre todo ahora que tenemos inteligencia artificial, robótica, etcétera. También cambia quién o qué hace el trabajo, la máquina o yo, ¿no? Cómo, cuándo y dónde realiza el trabajo. Y vemos que el futuro es digital, móvil, remoto, ágil, interconectado, personalizado y además como que tiene unas condiciones que están vinculadas a la seguridad. Entonces necesitamos estas cuestiones de leyes para la ciberseguridad para garantizar que estamos nosotros bien, pero también esta parte de seguridad está enfocada al aislamiento. Si estoy aislado, me siento seguro frente a la pandemia, pero también en países como México, si no tengo que salir de mi casa, me siento seguro frente a esta situación que vivo de inseguridad constante, ¿no? Entonces, los cambios tecnológicos, los avances, pues van modificando todo en las nuevas formas de trabajo y entonces el trabajo ya no es lo mismo, ya no tiene las mismas condiciones, ya no socializo igual tampoco. Entonces, tal vez lo que más cambia durante la pandemia es esta designación del trabajo. De hecho, el Foro Económico Mundial dice que con el COVID-19, bueno, pues ahora los trabajadores entran dentro de tres categorías básicas. O es un trabajador esencial y con la pandemia son los que van a tener que estar al frente de todo, como los servicios de salud, alimentos, etcétera. O son trabajadores no esenciales, que es muy posible que ante crisis como esta pierdan el empleo, o son trabajadores remotos que por las condiciones de su trabajo, pues maravilloso porque se pudieron ir a su casa, seguir trabajando, seguir cobrando, etcétera, sin mayores problemas. Entonces, pues cada uno de estos grupos de las nuevas clasificaciones de trabajadores, pues fue enfrentando la crisis de una manera distinta. Los trabajadores esenciales nunca habíamos visto un desgaste tal, ¿no? De los servicios de salud y de atención pública. Y en cambio los remotos, pues empezó a ser por un lado una vida cómoda, pero después también se complicó cuando en la casa, pues confluyeron los hijos estudiando, el trabajo de la casa, el trabajo de la mujer, el trabajo del hombre, las interrupciones de que cállate porque no se oye, yo estoy aquí, las fallas del internet. Entonces, bueno, pues esto también generó otras situaciones de crisis. Entonces,
Pues esto hizo que viéramos ahora también la salud ocupacional desde distintas perspectivas, porque no es lo mismo la salud ocupacional de un trabajador de primera línea que esté exponiéndose a un virus a lo mejor una caída de un trabajador remoto en su casa, ¿no? Porque como dejamos el cable de la computadora puesta en la mesa del comedor, bueno, pues ahora se tropezaron ahí. Entonces, pues la salud laboral también empieza a ver, bueno, pues hay muchas otras cosas que no habíamos considerado y además, pues todos los problemas de salud mental derivados de todos estos fenómenos como estar confinados o tener que estar expuestos. Entonces, si vemos muy rápidamente cómo cambian las horas trabajadas en diferentes momentos de la historia. El hombre trabajó muchísimo, alrededor de 1840, 1850, donde se trabajaban hasta 6 días por semana y más o menos 10 horas al día, ¿no? Entonces, era sobre todo los que se dedicaban a la explotación forestal, a la producción de ciertos alimentos, pero desde la agricultura, ¿no? Entonces había que salir en la mañana, quitar la hierba, arar el campo, recuperar la comida y después procesar. Entonces vemos que eso después cambia cuando se incorporan las computadoras en 1980 y baja de manera radical el número de horas que se trabaja al año, pero pues no pasa igual en todos los países. Entonces en Latinoamérica pues trabajamos alrededor de 2.300 horas al año. México es el país donde más horas se trabajan en Latinoamérica y estamos nada más muy pegaditos ahí con la India, ¿no? En condiciones casi, casi de esclavitud según los países europeos, sobre todo ahora que esta reconfiguración del trabajo empieza a tomar como el centro de atención en la política europea y vemos países como los nórdicos donde está diciendo, bueno, no nada más tenemos que bajar el número de horas que vamos a trabajar, tenemos que bajar también el número de jornadas. Entonces hay que trabajar 4 días, descansar 3 y bueno, si trabajamos unas 7 o 6 horas al día está bien y de hecho se está probando con modelos de 4 y se demuestra que la gente es capaz de trabajar la misma cantidad de una jornada de 4 que de 8 por las pérdidas de tiempo, por el cansancio. Y mucho de este cansancio tiene que ver con el cansancio tecnológico. Entonces, bueno, estas son algunas de las cosas que ya están en la mira en otros países, es decir, son cosas que necesitamos empezar a considerar porque la gente se está acabando en el trabajo, ¿no? Entonces, pues esto va a afectar la salud mental de manera importante, pero la salud física también, y eso va a tener problemas después que le van a costar a los gobiernos a través de los programas de salud pública. Entonces, si tratamos de ver qué es el trabajo remoto y por qué hubo condiciones tan particulares en la pandemia, pues vemos que ahora el trabajo se va a extender a otros espacios. Tradicionalmente la gente pensaba, ay, sí, me voy a ir idealmente a la playa con mi computadora y así voy a trabajar, entonces como nómada digital, pero pues viene la pandemia y me voy a encerrar en mi casa con mis hijos, mis papás, ¿no? Entonces, pues no eran las condiciones óptimas. Entonces, para mucha gente fue mucho shock de decir, híjole, yo pensaba como el trabajo remoto padrísimo y ahora resulta que es una sobrecarga. Algo que es muy importante, pues es que va a requerir de la tecnología. El día que no tengo luz, no sirve el internet, algo le pasó a la computadora, pues ese día no trabaje, ¿no? Y lo más interesante es que se elimina el espacio del empleador y entonces el empleado es el que empieza a proporcionar su propio espacio con sus propios costos y puede no tener un horario fijo. De hecho, durante la pandemia, muchos de ustedes, a lo mejor como yo decía, para mí, la mejor hora para trabajar es en la noche, ya que todo el mundo se fue a dormir, que no me jalan el internet y que nadie me habla, ¿no? Entonces, bueno, pues cada quien empezó a encontrar estos espacios. Pero con la imposición de la pandemia fue muy difícil porque además de la diferencia esta entre lo ideal y lo real que esperábamos del trabajo remoto, pues no lo planeamos. Entonces, ni las casas estaban preparadas para recibirnos en el trabajo remoto, ni teníamos las condiciones adecuadas de el Internet suficiente para soportar que varias personas estuvieran trabajando con cámaras de manera paralela, ¿no? También, pues, vimos que durante años cambió hasta el modo de construcción a nivel internacional más a moverse hacia los espacios abiertos. Y después vemos que con la pandemia pues, los espacios abiertos no sirven. Lo que necesitamos es espacios donde pueda yo cerrar la puerta para que ni siquiera me hagan ruido. Entonces, hasta esas cosas cambian. Entonces, vivimos un trabajo remoto en condiciones no óptimas. Entonces, ahora los que empiezan a ver el trabajo remoto, pues ya empiezan a ver qué es lo que necesitaría yo para poder trabajar bien de manera remota e incluso buscar certificaciones para que tanto las empresas certifiquen a los trabajadores como los espacios donde van a realizar el trabajo remoto y garantizar que se pueda dar de manera eficiente. Entonces, nosotros hicimos desde el observatorio un estudio que se llamó El estado del trabajo remoto en México. Después les pongo la liga ahí en el chat para que la puedan copiar. Es acceso abierto, está desde la página de investigación del UPAE. Y este estudio lo realizamos exactamente a 6 meses de haber empezado la pandemia. Fue una encuesta que se mandó de manera digital. Tuvo una tasa de respuesta del 20%, o sea, mandamos cerca de 10,000 encuestas.
Y bueno, se creó también un dashboard interactivo que ustedes pueden entrar y filtrar la información según les interese por grupos, según los datos de clasificación de los participantes, por entidades federativas, etcétera, pero también por cada una de las dimensiones que abordamos en el estudio. Entonces, recuperamos en total 1,706 encuestas. Es una encuesta muy larga que tiene 103 ítems porque queríamos medir pues, todo lo que la gente estaba viviendo con la pandemia. Y se aborda desde 8 dimensiones. Ahí está la dirección de internet, pero después se las copio para ponérselas en el chat. Y estas dimensiones pues tenían que ver con los efectos en el empleo y el ingreso. ¿Qué pasó con la gente? Si siguió trabajando o no, y si perdieron o no ingresos, porque en muchos casos la gente le decía, bueno, te vas a trabajar a tu casa, pero al 75% o al 50%, etcétera, ¿no? Porque también, pues esto generó cargas importantes para las empresas. Vimos también cuáles eran las condiciones del trabajo desde casa, si estaban preparados los hogares o no para recibir el trabajo remoto, el acceso a la tecnología que tenían las personas. Muchas personas tuvieron incluso que llevarse las computadoras del trabajo porque no tenían, a lo mejor había una computadora en la casa, pero lo iban a usar los hijos, ¿no? Cuando estaban haciendo la tarea. La gestión del tiempo y las tareas que tanto se pudo organizar la gente, el desempeño que tuvieron, su salud y su bienestar, que aquí vamos a profundizar en algunos temas y después vincularlos a lo que está pasando ahora, la calidad de las relaciones familiares y si se vieron estas afectadas de manera positiva o negativa, y bueno, qué va a pasar con el futuro del trabajo remoto como lo veían los empleados en ese momento. Entonces, lo que vimos con este estudio es que de los que participaron en nuestra encuesta, la edad promedio era de 44 años, 55% mujeres, 44% hombres, un 54% estaba casado, 61% tenía hijos y tenían en promedio 2 hijos. Algo importante, pues se habla de trabajo remoto, pues necesariamente tenían que tener habilidades digitales superiores porque si no, no hubieran podido trabajar de manera remota, ¿no? Entonces estamos hablando de un segmento, pues vamos a decir, privilegiado en México, ¿no? Porque pues la mayoría de los trabajadores no tienen esta parte de habilidades digitales superiores y la mayoría tenían estudios profesionales o estudios técnicos. En cuanto a los hogares, había 3.4 dispositivos digitales por hogar. Hay que considerar que no eran nada más las computadoras, también eran los celulares, y en muchos casos la gente estaba usando el celular pues para trabajar, ¿no? Porque no había el acceso a la computadora. Obviamente tenían que tener una buena conexión a internet, pero bueno, también buena conexión a electricidad, como se saturaron de sobrecargas de la necesidad de energía eléctrica, pues también hubo muchos cortes de electricidad durante la pandemia. Donde hubo más encuestas fue en la zona centro del país, bueno, también es donde hay mayor concentración de población, y los sectores que estuvieron mejor representados, pues fue todo el sector cuaternario, estuvo gobierno, cultura, investigación científica, educación, por supuesto que fue una de las donde se notó más esta parte de poder trabajar de manera remota, la tecnología de la información, los servicios digitalizados, y el terciario, específicamente banca, aseguradoras y servicios legales. Una de las preguntas importantes que se les hicieron a las personas al inicio es, bueno, ¿en su casa tiene un espacio designado para trabajar? Y 74.4% dijeron que sí, pero después cuando hicimos preguntas para corroborar cierta información, consideraban que con tener una mesa y una silla, ¿no? Eso era ya tener un espacio designado para trabajar. Entonces, mucha gente trabajó desde la mesa de la cocina o desde la mesa del comedor y otros con pésimos hábitos, ¿no? Acostados en la cama o acostados en el sofá, y eso generó ciertos problemas de salud. Entonces, aquí están algunos de los resultados más importantes. Decíamos que 61.1% tienen hijos, la mayoría tienen 2 hijos, que sus hijos están repartidos entre instituciones públicas y privadas. En los hogares habitan más o menos cuatro personas, a veces más, pero bueno, de 3 a 4 personas. Y bueno, el número de personas que trabajaban desde el hogar era el valor más alto 2, pero si vemos desde 1, 2, 3 era donde estaba concentrada la mayor parte. Y también preguntamos si tenían televisiones, porque al principio de la pandemia, parte de la educación pública se trasladó vía televisión, justo para liberar las computadoras para el trabajo de los padres, ¿no? Entonces acá veíamos que eso también incide en otras cosas que hace la gente mientras estaba en el confinamiento, y mucha gente fue a ver televisión, ¿no? En exceso. Vemos que había hogares donde había hasta 6 televisiones, pero bueno, los valores más altos estaban entre 2 y 3. Y claro que en algunos hogares pues ya ni siquiera hay televisiones porque la gente usa la computadora como la televisión también, ¿no? Ahora con los servicios de streaming. Después, si vemos los efectos en el empleo, pues como eran trabajadores remotos, muchos estuvieron como en modalidad dual, tenían que presentarse ciertos días y otros días trabajaban desde casa, pero el porcentaje mayor se movió a la casa. Y de los trabajadores remotos, pues la mayoría tuvo la fortuna que sus salarios permanecieron igual.
cerca de un 30% o bajó o perdió los ingresos en conjunto. Y bueno, las prestaciones también en la mayoría de los casos permanecieron igual y se movieron de manera muy similar a los salarios, ¿no? Entonces, pues hubo ahí un 62.6% que vio la pandemia con muy buenos ojos porque ya estaba yo trabajando desde mi casa, pero nada de mis ingresos o de mi poder adquisitivo se modificó. Después, pues en cuanto a las condiciones de trabajo desde casa, 74.4 decían, como vimos, que tenía un espacio designado para trabajar. 73.4 tenían una habitación donde pudieran cerrar la puerta para que no los interrumpieran. 45.6 utilizaba una pantalla para mayor privacidad, estas pantallas que se utilizan para que los que están acá junto no estén viendo lo que estoy yo haciendo. 38% decía que contaban con mobiliario ergonómico, es decir, pues estamos trabajando en los muebles de la casa, muy poca gente tenía una silla como para oficina. 46%, estamos hablando a los 6 meses de la pandemia, decían que se distraían con más frecuencia en el trabajo que antes. Después eso baja de manera radical y entonces empieza a subir el nivel de concentración. Ahí hay 13.4% de personas que tuvieron que recurrir al apoyo para sus hijos, sobre todo la gente que tenía que trabajar de manera dual, híbrido, ¿no? A veces presencial, a veces no. Tenemos también acá 61% que sienten que sus gastos aumentaron durante la pandemia, que empezaron a pedir más cosas a domicilio, que también pues tenían que ahora entretener a los hijos de otra manera y entonces pues también generaba gastos, etcétera. Vemos también que los metros cuadrados de vivienda, incluyendo el terreno, era de 175 metros cuadrados en promedio, lo cual nuevamente refuerza esta idea de que pues, fue un grupo relativamente privilegiado los que se fueron al trabajo remoto. Y casi el 50% decían que les costaba más trabajo mantenerse motivados trabajando desde casa, ¿no? Volvemos, esto es 6 meses al inicio de la pandemia. Después, ahora resulta que la gente se siente mucho más motivada. De hecho, el que me dejen trabajar de manera remota hoy es uno de los motivadores. Y bueno, con esto nosotros hacemos, después de esta serie de variables, ¿no?, asociadas, bueno, nosotros construimos ciertos índices de interés. Este es el índice de condiciones del trabajo desde casa. Y en términos generales, los trabajadores remotos pues tuvieron condiciones buenas, ¿no?, para poder cumplir con sus funciones. Ahí había un segmento que lo vemos, el que está en de 0 a 20, que era como gente que verdaderamente no tenía ni computadora ni nada, que no tenía el acceso a buen internet, pero bueno, fue un segmento al que también en ciertos sectores se le apoyó para tener esas condiciones adecuadas y poder realizar sus funciones. Ahora sí pasamos a la dimensión del acceso a la tecnología. La mayor parte de la gente, 91.5%, tenía computadora, 74.7% tenía una conexión confiable de Internet, pero estamos hablando ahí de cerca del 30% al que fallaba de manera frecuente. Y decimos confiable, que cuando menos lo podía aprender todos los días, no quiere decir que no se me fuera a ir la señal en algún momento, ¿no? También si el empleo les había facilitado las herramientas para trabajar de manera remota, que pudiera ser la computadora. Hubo quien incluso se llevó mobiliario, ¿no? Aquí fue el 68% de los casos. Y algo que vimos que fue algo muy relevante es que 52.3% de las personas recibieron apoyo, en la mayoría de los casos, de sus hijos para poder utilizar bien las herramientas digitales una vez que se movieron al trabajo remoto. Casi el 40% se llevó la computadora de su oficina y el promedio de dispositivos en los hogares era de 3.4 y 66.7% recibió algún tipo de capacitación cuando se movió al trabajo remoto, ¿no?, para poder utilizar a lo mejor algunas herramientas que no conocía. Casi el 90% utilizaba el celular, como decíamos, como herramienta de trabajo. Pero ahora si nos vamos a la parte de las fallas o los problemas tecnológicos, casi la mitad experimentó con frecuencia fallas de internet, ¿no? Entonces era un estrés que se acumulaba porque decía, ¿y ahora qué hago? Estoy en vivo, me están viendo, ¿no? Entonces, bueno, pues ni modo, era de lo que tuvimos nosotros que aprender a vivir. Ahora, 36% decía que casi todos los días tenía algún tipo de corte, es altísimo, ¿no? Entonces, eso igualmente influye en esta situación de crisis, no es una crisis tecnológica. 42.2% tuvo además problemas con Internet en horarios específicos, como se vinculó mucho a esta parte que los niños estaban trabajando, pues los horarios en que todos los niños de México estudiaban de manera remota, bueno, pues los padres sufrían las consecuencias en sus trabajos. 13.5% tuvo algún tipo de problema de que empezaban a hablar cuando no debían porque tenían el micrófono prendido, o al revés, ¿no? Empezaban a hablar y estaba apagado y no los escuchaban, o dejaron la cámara. Vimos incluso incidentes hasta chistosos, ¿no?, de cosas que pasaban cuando la gente dejaba prendidas las cámaras o los micrófonos.
58.9 se le olvida activar el micrófono, entonces ya se fueron hablando y la gente les está haciendo señas, pero no sé, no, o sea, nadie capta. Y bueno, vimos que casi la mitad de la gente en ese momento de la pandemia decían, necesitamos por favor más capacitación, sobre todo porque si ustedes se fijan, surgieron muchísimas herramientas que no existían y otras se mejoraron y entonces empezaron a tener más aplicaciones y la gente no sabía cómo utilizarlas. Entonces, si vemos el índice de acceso a la tecnología, la realidad es que las condiciones eran sumamente favorables, pese a la parte de los cortes de Internet. El que tuvieran el acceso a la tecnología y se desarrollaran tantas herramientas, pues favoreció de manera importante el trabajo remoto. Ahora, si pasamos a la dimensión de gestión del tiempo y las tareas, 40.5% pudo mantener su mismo horario, 60% tuvo que cambiarlo para adaptarse a sus otros roles, ¿no? A lo mejor como madres o padres de familia, a la atención de los hijos, a tener que salir a ciertas situaciones. Entonces, pues el horario cambia y esto nos genera una situación de incertidumbre. También para casi la mitad, 45.9, la gestión del tiempo fue un problema, o sea, como que no sabían cómo organizarse al principio de la pandemia, sobre todo porque estamos con que ya vamos a regresar, ya vamos a regresar, entonces ni siquiera nos dábamos el tiempo de planear adecuadamente. 81% sintió que trabajaban más, contrario a lo que pensaban los jefes, que los jefes pensaban que las personas trabajaban menos de manera remota, la realidad es que se demostró que la gente trabajaba mucho más. 72.3% consideraron que se pudieron organizar relativamente bien, 22.3% dijeron que su desempeño se había afectado de manera negativa y 76% empezaron a trabajar incluso en los fines de semana. Entonces empezamos en estos esquemas sin parar y eso afectó de manera importante a la salud física y la salud mental. Ahora también, pues de esta parte, casi la mitad consideró que empezó a tener más supervisión. Después vamos a ver que el exceso de supervisión es un estresante laboral. 64.8 tenía contacto diario con el jefe, como que al jefe le gustaba estar ahí como jefe helicóptero, ¿no? Supervisando lo que sean los demás. Algo que fue impresionante al inicio de la pandemia, nos llenamos de juntas, ¿no? 65.5% de las personas participaban en más juntas y entonces, ahora como estoy en más juntas, ahora necesito reponer el tiempo que no estaba yo en tantas juntas y entonces por eso trabajo más. 55.8% tuvo que atender algún tipo de asunto familiar en horarios de trabajo, que a lo mejor al hijo se le paró la computadora o tenía una tarea o un examen o no pudo y entonces teníamos que suspender las labores para atender las otras y eso también hizo que las jornadas laborales se extendieran. Además, pues de los que tenían hijos, 32.8% dijeron que tenían que haber ayudado a sus hijos en actividades escolares y entonces pues vemos la segunda jornada o incluso la tercera jornada laboral. Cuando lo vemos en el índice, pues vemos que casi 3/4 partes pudieron llevar una adecuada gestión del tiempo y las tareas asignadas, nada más una cuarta parte por ahí no, y bueno, también tenemos que ver esto que no era completamente continuo, ¿no? Aunque veíamos que estábamos organizados, pues ni modo, de repente teníamos que suspender y atender otras cosas porque así era una situación de crisis constante. Ahora, si nos vamos al desempeño laboral, 73.6% de los participantes dijeron que consideraban que aún antes de la pandemia ellos ya tenían las habilidades necesarias para haber podido trabajar de manera remota, ¿no? Volvemos a esto que era un segmento con, vamos a decir, que educado, ¿no? Con todas estas habilidades digitales y además el acceso a la tecnología. 85.1% dijo que desde el inicio de la pandemia desarrolló las habilidades necesarias. Entonces, acá vemos que la pandemia es un detonante de las habilidades digitales porque la gente las tuvo que aprender. 81% dijo que había tenido acceso a la información que requería para el desempeño de su puesto de manera remota, es decir, o se pusieron los repositorios o se las mandaban, etcétera, y entonces no tenía esos problemas. 72.2% se sentía integrado en los equipos de trabajo aún a la distancia. Ustedes se acordarán que sobre todo al principio como que era este contacto excesivo, ¿no? Que vamos a hacer las juntas, a ver cómo están todos, ¿no? Entonces había como ese contacto sobre todo al inicio que después bajó. 33.6% tuvo dificultad al utilizar ciertas herramientas. 29.1% decía que era difícil tener que utilizar diferentes tecnologías porque a lo mejor ahora tenía que trabajar en un Drive y a lo mejor utilizar otro software que antes no conocía y entonces pues había que agregarle al trabajo pues esa capacitación y después aprender sobre la marcha a prueba y error a cómo se tenía que utilizar, ¿no? Y 27% decía que había sido para ellos difícil adaptarse a las nuevas herramientas digitales que su empleador les había dado, sobre todo algunas que tenían que ver con estas capacidades del empleador de supervisar el trabajo a distancia. Entonces, si vemos el índice de desempeño laboral, pues no tuvo efectos muy negativos durante la pandemia, pero sin embargo vemos ahí que pues la curva más o menos se nos aplana al centro, ¿no? Entonces podemos decir que
no tuvo efectos negativos, pero tampoco positivos, ¿no? Entonces, al principio como que nos costó mucho esa parte del desempeño laboral, pues por todas estas nuevas herramientas, por los cambios en las modalidades de trabajo, por enfrentar estos retos de que no me gusta cambiar, ¿no? Me cuesta mucho trabajo cambiar, que somos los mexicanos especialistas en eso, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí hubo esos problemas, pero sin embargo, al final sí vemos que hay los valores más altos se concentran en este lado de la curva. Ahora, con respecto a cómo se sentía la gente y a la cuestión básica de salud, pues vemos que hubo fenómenos bien interesantes, ¿no? 44.1% decía estar más sensible, ¿no? O sea, como que ahora cualquier cosa que nos decíamos nos afectaba y nos afectaba mucho. También vemos que se irritaban con mayor frecuencia, 35.9%, entonces cualquier cosa, brincábamos. 31.6% sentían que los pequeños problemas que normalmente pudieron haber resuelto, pues ahora se convertían en grandes conflictos. 62.1% reportó estar más cansado trabajando desde casa, pero hay que entender que no era nada más por el trabajo remoto, sino por todo lo que había que hacer además de estar encerrado, ¿no? Entonces, pues eso genera cansancio adicional. 40.1% reportó que le dolía la cabeza con más frecuencia. Esto también tiene que ver el exceso de la luz azul de los dispositivos digitales. 52.2% sufrió dolores en las articulaciones, en parte las malas posturas, los que no trabajaban en una silla adecuada o en la mesa apropiada, ¿no? Que se acostaban, o incluso el uso excesivo de la computadora. 37.1% dijo que el usar las tecnologías le había generado más estrés, porque normalmente en su trabajo no lo hacía, y además después vamos a ver algunas condiciones muy particulares del uso de la tecnología, como esto de estar expuesto a una cámara todo el tiempo, pues también genera otros tipos de estrés. 36.3% reportó sufrir burnout, pero hay que entender las condiciones de pandemia, ¿no? Entonces, burnout también por todo este sobreexceso de información al que estuvimos expuestos durante la pandemia. Y bueno, 30.4% incluso sufrieron algún ataque de ansiedad, ¿no? Es decir, o sea, explotó a tal momento que se convirtió en ataques de ansiedad, y por ahí hay también cuestiones de ataques de pánico. También pues esto nos afectó mucho en nuestro humor. 33.6% dijo que se enojaba con más facilidad que antes. 30.8% empezaron a gritar más que antes, ¿no? En parte así que, párale, no oigo, estoy trabajando, ¿no? Toda esta situación. 59.5%, es decir, casi el 60% reportó tensión en la nuca o en la espalda, la pésima posición con las computadoras. 49.1% le ardían más los ojos, lo mismo, no estábamos acostumbrados, mucha gente no tenía los lentes para la luz azul. 42.8% se sentían más estresados, 69% gritaban que necesitaban tiempo libre, nada más que pues, el confinamiento tampoco se prestaba, y 19.1%, es decir, casi el 20%, tuvo que buscar algún tipo de servicio médico para atender algún tipo de los problemas de salud que se les presentaron ahí. Entonces, si vemos el índice de bienestar laboral, pues cuáles son las cosas principales, pues sensibilidad, irritabilidad, conflicto, cansancio generalizado, dolor de cabeza, migrañas se reportaron mucho, dolor de articulaciones, el estrés tecnológico, ¿no? Que es un estrés diferente cuando es por computadora o algún dispositivo. También estrés laboral de la tensión del trabajo y de que ahora me están exigiendo ciertas cosas, o que yo hago mi parte y como ahora trabajamos más colaborativo, los demás no están cumpliendo, etcétera. Burnout, ansiedad, enojo, etcétera. Ahora, la mayor parte mantuvieron la salud, pero prácticamente el 40% de la población vio una afectación por la pandemia mientras estuvieron trabajando de manera remota. Pues decir que 40% es muchísimo, ¿no? Por lo que eso implica en servicios de salud que hay que procurar. Ahora analizamos también qué pasaba con las relaciones familiares y vimos que la pandemia tuvo cosas buenas y cosas malas. La buena fue que pues tuvimos que acostumbrarnos a estar con otros miembros de la familia, y 62.5% dijeron que de hecho habían aprovechado para hacer esto, sobre todo en el caso de los padres, que eran casi siempre los que nunca estaban y ahora empezaron a ser más presentes con los hijos. 73.2% dijo que incluso empezaban a disfrutar pasar más tiempo juntos. 63.4% dijo que la pandemia había solidificado sus relaciones familiares. Casi el 60% dijeron que aún trabajando desde casa habían podido hacer esa separación entre lo que era tiempo para la familia y tiempo para el trabajo. Y 66.9% dijeron que además podían respetar los tiempos de comida para la familia, que eso es esencial para la convivencia familiar, ¿no? O sea, como que el momento de la comida es como un momento sagrado donde se puede tocar temas importantes, donde la gente convive a otro nivel, y bueno, se pudo lograr durante la pandemia. Vemos también que en cuanto a las relaciones familiares,
la gente, el 30.7% decía que tenía menos paciencia, o sea que el estar encerrados todos como que nos había vuelto poco pacientes. 26.7% que a medida que pasaba el tiempo y más tiempo juntos, pues se habían afectado sus relaciones, pero veíamos que alrededor del 70-72% decían que habían sido buenas. 24.9% dijo que ese exceso de contacto generó roces y que esos roces también se convertían en problemas, que había también 18.5% que decían que incluso había rivalidades, y a veces era hasta rivalidades por el internet, de decir, oye, espérate, yo estoy descargando, espérame porque no me da el internet, etc. ¿no? También 45.5% dijo que cuando se sentía súper saturado se salía, cuando menos para poner esa distancia física con la familia y como respirar, ¿no? Que eso fue sumamente sano, el poder hacer esas pausas. 23.1% dijo que había ciertas conversaciones que ya se habían vuelto más difíciles porque estábamos duro y dale con lo mismo, ¿no? Y además todos juntos. 26.1% sintieron que algún miembro de la familia estaba invadiendo su espacio de trabajo y entonces pues eso generaba estrés para quien trabajaba. Y 7.7% había pensado en el divorcio durante la pandemia. Después vimos que pues estas cifras se modificaron y se consolidaron en más del 16%, ¿no? Por el tiempo de pandemia y lo que pasó después que ahora la gente quiere una vida distinta, ¿no? O sea, como que ya vio la fragilidad de la vida y también hasta en las relaciones personales y familiares pues están viendo otras opciones. Ahora, lo que sí vemos es que en términos generales, más del 50% de las relaciones familiares se beneficiaron con el confinamiento, a diferencia de lo que se pensaba inicialmente, ¿no? Decían, no, todo el mundo va a acabar peleado y demás. La realidad es que fueron espacios muy buenos para consolidar las relaciones familiares en la mayoría de los casos. Y bueno, si vemos un poco de lo que veían en ese momento el futuro del trabajo remoto, 54% ya decía que pese a todos los problemas que habían tenido de conectividad, del exceso de convivencia, etcétera, les gustaría seguir trabajando desde casa. O sea, a los 6 meses de la pandemia ya se veía esto como una alternativa viable. 50.7% confiaba en las medidas de las empresas para que pudieran regresar a su empleo con seguridad, es decir, la mitad de las personas decían, híjole, yo la verdad no quisiera regresar porque no sé cómo van a estar las condiciones ahí. 61.1% consideraba que se iba a adaptar con mayor facilidad al retorno al trabajo que cuando se movieron al trabajo remoto, y esto también cambió, ahora vemos que es al revés, la mayoría de la gente ya no se quiere adaptar a regresar, quisiera mejor quedarse, porque pues bueno, vivimos todavía después de esos 6 meses, año y medio más donde nos acostumbramos, ¿no? Entonces ahora es otra vez el shock del cambio. 43.1% decía que sentían gran incertidumbre sobre su futuro en cuanto al empleo, si lo iban a conservar o no, si iban a venir más cambios, si ciertas cosas se iban a automatizar y lo iban a perder, etc. Y bueno, si vemos el futuro del trabajo remoto, curiosamente hay como una división muy clara. En ese momento de la pandemia, casi la mitad y la mitad decían, yo sí me muero por regresar al trabajo presencial y ver a mis amigos y esta parte de la convivencia que les hacía mucha falta, y la otra mitad decía, no, yo ya mejor me quedo en mi casa, estoy más a gusto, tengo menos gastos, estoy más seguro, tengo menos problemas de tenerme que enfrentar al tráfico, ¿no? Otras situaciones que la gente empezó a valorar cuando se movieron al trabajo remoto. Ahora, se vieron muchas ventajas para el trabajo remoto. Se vio esta posibilidad de contratar empleados de todo el mundo. Las empresas ya pueden tener gente de China trabajando aquí y hay ahora ya los esquemas de pagos y también las leyes que avalan esto. También la gente empezó a ver que podían ahorrar tiempo y dinero en términos de traslados, más autonomía y menos interrupciones de la oficina, que esto puede aumentar la productividad, porque en la oficina pues pasa alguien y me saluda, o me traen algo, o tengo que ir a algún lado, moverme en las juntas, entonces acá ya no. También pues se puede incorporar personas con distintas discapacidades, ¿no? Que la parte de la movilidad es una de las restricciones. También pues se puede extender el horario de funcionamiento de las empresas porque hay gente que trabajaba de noche por gusto, entonces bueno, pues también era como extenderles el horario. En las empresas pues están menos lugares hasta de estacionamiento, tienen una menor huella de carbono, menos gastos de luz, de agua, de insumos, porque pues todos esos gastos están siendo cubiertos por los empleados. Claro, poco después de esto entra la norma 035, que tiene que ver ahí una parte de teletrabajo y las condiciones de lo que tiene que pagar cada uno, que desincentivó de manera importante en que las empresas siguieran con el teletrabajo porque ahora tenían cargas más importantes. Y bueno, también la NOM 037 y la modificación a la Ley Federal del Trabajo en materia de teletrabajo. Desde ese momento pues, se veían algunas desventajas ya, ¿no? Que para ciertos puestos
pues no era muy funcional, sobre todo aquellos que necesitaban equipo especializado, pues ni modo que se lo llevaran a su casa. También que no permitía el que se socializara entre los trabajadores y crear estos networkings, que algunos empleados podrían además ser menos productivos, porque eso sí se detectó, que se incrementó de manera radical el uso de redes sociales durante horas de trabajo. Entonces tenía yo la computadora, pero al mismo tiempo abría yo por aquí el Facebook o el WhatsApp en la computadora, y entonces pues mucha gente dejó de ser productiva porque se distraía mucho. También pues se consideraba que podía dificultar la programación de reuniones y coordinar ciertos proyectos. Eso ya también sabemos que no es cierto, ¿no? Ya de hecho se desarrollaron muchas herramientas de project management para el trabajo digital. Se consideraba que podía ser más complicado supervisar y evaluar el trabajo. Ya también durante la pandemia se desarrollaron esas herramientas. Y bueno, pues aumentaron ciertas facturas para los empleados como calefacción, electricidad, gastos de internet, porque además hubo que cambiar a un internet de mayor capacidad. Pero bueno, después todas estas cosas, la ley empezó a amparar a los trabajadores. El problema es que la ley no ha sido clara en decir cuánto es lo que se tiene que pagar, ¿no? O si tienen que tener un internet separado, o cómo vamos a sacar la parte proporcional de la luz, etcétera, para determinar que efectivamente esto fue para trabajo y esto fue de gastos naturales del hogar. Ahora, pues hubo nuevas condiciones derivadas del teletrabajo que empezaron a afectar la salud mental vinculada al trabajo remoto. Primero que nada, vino una falta de confianza. Los jefes empezaron a desconfiar de los empleados de que, híjole, sí está trabajando porque están sus hijos, seguro debe estar atendiendo a los hijos, o por la hora a lo mejor hasta está haciendo la comida. Entonces, como que empezó esa desconfianza, y entonces la gente quería estar más presente en las reuniones, ¿no? Y también más disponible para cualquier llamada del jefe, porque decían, híjole, no va a ser que desconfíen de mí y entonces me quedo sin trabajo, pero pues esto genera estrés. Luego también empezó a haber esta supervisión excesiva, donde en muchos casos, bueno, los jefes frecuentemente, ¿no? Checaban, oye, ¿cómo estás? Vamos a hacer una junta, ¿no? Vamos a ver cómo vamos, trabajar en estos drives donde la gente ve las participaciones de cada quien, pero también se dio la hipervigilancia. En México no se dio tanto, países como China fue la exageración, donde los trabajadores remotos estaban conectados a través de un software, donde desde la empresa se prendía la cámara y se activaba el audio y se grababa a los trabajadores en el entorno de su casa para saber exactamente qué estaban haciendo. Igualmente, si el trabajador se movía del espacio donde estaba la computadora, se activaba la cámara, se tomaban las cámaras y se les descontaba el tiempo que se retiraban de las computadoras, ¿no? Entonces, imagínense la sensación de invasión primero a la vida privada, porque a lo mejor pasó por aquí mi hijo en pijama, ¿no? Otro está comiendo, porque finalmente es el espacio de la vida privada, ¿no? Pero empezamos a tener esta hipervigilancia incluso ahí y contándonos los minutos de manera digital. Entonces, bueno, había estas partes de las cámaras y grabaciones. Y luego también vimos este fenómeno de la fatiga de Zoom, ¿no? Que muchos lo sufrimos, que tiene que ver con esta cosa que ahora estoy en la cámara y entonces, híjole, me veo bien, no me veo bien, me están viendo todo el tiempo, me siento sobreexpuesto. Y entonces mucha gente lo que hacía es mejor apago la cámara y entonces me relajo un poquito y no tengo tanta fatiga Zoom. O otras personas decían, no, le voy a poner un filtro para cuando menos que me vean que no estoy recién despertado, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, y otras de las condiciones que cambian y nos afectan en la salud mental es la parte del autoconcepto. Por esta exposición a las cámaras, ¿no? Donde me siento observado y además me estoy viendo, pero me veo no como soy, porque la cámara no es como el espejo, ¿no? Entonces, la cámara realmente me muestra, porque se hace la imagen opuesta, yo puedo tener la imagen real y no la imagen del espejo. Yo no soy cuando me ve en el espejo la del espejo, yo soy exactamente al revés, ¿no? Pero entonces empiezo a ver que empieza la percepción sobre mi persona a preocuparme más. De hecho, pues por estos fenómenos se incrementó de manera radical el número de cirugías plásticas que la gente se realizó, ¿no? Entonces la gente quería ahora los dientes y las arrugas, ¿no? Por esta parte de sentirse tan expuestos y tan observados que necesitaban cambiar algo para mejorar su autoconcepto. Pero bueno, esto está atendiendo, o sea, lo que se tenía que atender más bien era este problema del autoconcepto desde la perspectiva de la salud mental. Y también, pues todos estos fenómenos trajeron una serie de estresores adicionales. El primero era la emocionalidad forzada. Si estoy en una cámara, pues no voy a estar así haciendo otras cosas o volteando o mostrándome cansado porque me están observando más. Entonces tengo que mostrar una emocionalidad forzada, y forzar las emociones tiene un efecto devastador en nuestro estrés. ¿Por qué? Porque además de que estoy trabajando, estoy haciendo un doble trabajo porque estoy manifestando unas emociones que no tengo. Entonces, si estoy atendiendo clientes, hasta les estoy sonriendo y después de un rato hasta me duele aquí, se corre hasta el trigémino, ¿no? Por esta parte de estar forzando esa cuestión.
También pues hubo mucha cuestión de manipulación, ¿no? Manipulación de la información, manipulación de los jefes de esta parte de la falta de confianza y entonces te manipulo para que trabajes o hagas. Hubo una serie de incongruencias por esta falta de confianza en los trabajadores. Y bueno, también incongruencia de decir, bueno, estamos viviendo una situación imprevista que no sabíamos, no nos sonaba lógico que una pandemia pudiera tardar tanto, durar tanto. Y entonces estas incongruencias también generaron lo que se llama la política de la paranoia, ¿no? Ya no sabíamos a quién creerle, ¿no? Ahora hay que tomar cloruro de sodio, hay que tomar no sé qué, ¿no? Entonces ya no sabíamos ni qué, pero estos son estresores que agregábamos a esa vida en confinamiento trabajando de manera remota. Ahora, muchos de los estresores que sufrimos eran sucesos medioambientales y algunos de esos eran reales, pero otros eran imaginarios porque vivíamos en este imaginario colectivo donde checábamos los comentarios de todo mundo y hacíamos pasar como verdad cosas que eran fake news, ¿no? Entonces también durante la pandemia, pues los fake news se convirtieron en un estresor para todo el mundo. Y bueno, avanza todavía más la pandemia, nosotros terminamos el estudio y empezamos a analizar, bueno, qué pasó después del estudio. Pues ya todos los grandes organismos internacionales hablaban de esta gran crisis de salud mental. No quiere decir que la pandemia lo detonó, ya venía, pero la pandemia lo que hace es que se vuelve como este crisol donde hierve altas temperaturas y explota. Entonces vemos que mucha gente empieza a sufrir depresión y ansiedad. En parte, el confinamiento detona en muchos que ya tenían ciertos padecimientos, los detona más. Los ataques de pánico, esta soledad, en México no lo vivimos tanto porque somos muy gregarios, somos muy de familia, ¿no? Pero en países europeos, pues vivían, sobre todo las personas mayores, solas. Entonces, pues estos fenómenos pues, empiezan a afectar en esta crisis. Mucho burnout, estrés. Y vemos fenómenos que nunca habíamos visto, y que se empiezan a poner como más en este panorama de lo público a través de diferentes series, como lo que se llama el abandono, que es quitting life, es decir, ya no quiero ni vivir, ¿no? O sea, estoy tan desgastado, y pasa incluso en cuestiones de los niños, de quitting life, hay una serie en Netflix que habla de los niños de la guerra en Siria, donde aun cuando ya están los niños en otros países, es como si entraran en un estado comatoso del que no despiertan en mucho tiempo, necesitan mucha terapia, porque es como si su cuerpo se apagara, no físicamente, pero sí emocionalmente, y se desconectan de la realidad, ¿no? Entonces lo vimos también en muchas parejas que decidieron que no, ya mejor dejo a mi pareja, quiero otra vida, después de vivir un año, 2 años encerrado con esta pareja, ya yo quiero otra cosa. Y también esta parte de los padres de decir, híjole, yo ya no puedo hacer todo lo que mis hijos necesitan porque entonces, ¿dónde queda mi vida? ¿No? Entonces, hay este fenómeno de abandono que no habíamos visto de esta manera tan impactante. También pues vemos el fenómeno del suicidio que vuelve a proyectarse, ¿no?, en la luz pública de manera importante, mucho vinculado a la pandemia, pero mucho vinculado a los otros estresores de la pandemia, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Qué me están viendo? ¿Cómo soy? ¿Cuál es mi autoconcepto? Todo lo que perdí durante la pandemia, porque la pandemia fue una época y sigue siendo una época de duelo y de duelo constante. Entonces, nunca en la humanidad había habido un fenómeno de tanto dolor tanto tiempo, ¿no? Entonces, también pues hay que pensar qué estamos haciendo nosotros con esta gran crisis de salud mental. Cada persona tiene la responsabilidad de atender sus problemas de salud mental, ¿no? O sea, la parte de la terapia, de psicología, es una necesidad hoy, ¿no? Ya no es opcional, es algo que necesitamos simple y sencillamente por todo lo que nos ha tocado vivir como mundo, ¿no? Y bueno, y en ciertos países, con estos acentos más importantes que en otros. Ahora, si vemos cómo estaba en este momento la parte de salud mental en México, pues ya era un tema de interés colectivo, pero en México como que parecía inexistente desde la parte de lo colectivo, ¿no? Se veía como muy individual y sobre todo se asociaba a estas clases privilegiadas, ¿no? Que entonces ahora tengo el dinero para irme a terapia además es cool, ¿no? O sea, me da otro estatus. Entonces, pero pues vemos que también a nivel país, pues nos faltaban muchos recursos en programas específicos para el mejoramiento de los hospitales y además pues atendía principalmente la salud física que la salud mental, ¿no? ¿Por qué? Porque parece como de más emergencia cuando es igualmente importante, ¿no? Y además una está concatenada con la otra. Pues también pues faltaban esfuerzos para una rehabilitación de padecimientos mentales como depresión, a estas 2 veces, perdón, grave o mayor, trastornos obsesivos compulsivos y otros, en lugar de nada más decir, no, pues tiene depresión, denle una pastilla, en lugar de decir, bueno, vamos realmente a tratar de rehabilitar a través de distintas terapias para que podamos mejorar como sociedad.
Entonces, bueno, pues vimos una serie de nuevos padecimientos que se desataron con la pandemia. Primero los problemas de salud física, pues lo que se llamó el tech-neck o el cuello tecnológico, que todo mundo lo sufrimos, ¿no? Era ese dolor que ya no podíamos más, que además se corría también al trigémino, que provocaba dolores de espalda hasta ciática. Después, pues el síndrome de visión de computadora, mucha gente tuvo que cambiar hasta la graduación de los lentes por esta tensión ocular de las computadoras y el exceso de la luz azul. Dolor de espalda, dolor de cabeza, dolor de articulaciones, el síndrome del túnel carpiano y la tendinitis, y lo que se llamó el Q15 o cuarentena 15, que es el incremento en el peso corporal, que fueron 15 libras en promedio en la gente que subió peso durante la pandemia. Ese es el promedio que subieron. 15 libras son alrededor de 7.5 kilos, ¿no? Entonces, pues subir de peso también abona a problemas de salud mental, o sea, como esta parte del autoconcepto y la autopercepción. Y lo que más se desató como los nuevos padecimientos fueron los problemas de insomnio. Y mientras más tiempo pasamos en dispositivos de luz azul, pues más insomnio se genera. Mientras más me engancho yo con el internet, en las redes sociales, más insomnio se genera. Mientras más estoy en las noticias, pues mi mente después empieza a trabajar en las noticias en lugar de tratar de descansar. Y bueno, también hubo otros riesgos asociados a la salud física, ¿no? Empezamos a tener muchos más accidentes dentro de la casa. Antes los accidentes laborales ocurrían en la oficina. Ahora los accidentes laborales en la casa, muchos tropiezos y muchas caídas. Primero porque ahora estamos más gente y los cables y entonces los movimientos naturales que hacíamos en la casa, cuando la casa era un espacio de vivir, no de trabajar, pues son diferentes. También hubo muchos problemas por exposición a productos tóxicos. Hacíamos la limpieza en un espacio cerrado, ¿no? Con más gente ahí, entonces estar inhalando esos productos y que ahora exagerábamos la limpieza y entonces hubo gente que mezclaba cuestiones como cloro y amoníaco y entonces peor porque se producen vapores altamente nocivos. El exceso de Lysol y todos estos sprays que utilizamos para desinfectar, pues también los estuvimos respirando todo el tiempo y entonces hubo otros problemas de carácter respiratorio por esta exposición y también tuvimos muchos, se incrementó el número de shock eléctrico, sobre todo por la gente que estaba trabajando en la computadora y tenían el café a un lado, ¿no? Y entonces caía el café sobre la computadora y venía un choque eléctrico en algunas computadoras y entonces fallos eléctricos y otros problemas. ¿Cuáles son algunos problemas que van a quedarse, ¿no? Aún después de que ya tendremos, que nos sintamos libres de la pandemia? Pues hay una serie de problemas de salud adicionales, sobre todo para quienes padecieron COVID y otros problemas de salud mentales por el confinamiento propio y las condiciones de todo este estrés, ¿no? Y tensión que se generó. Entonces, pues hay muchos problemas psicológicos que van a permanecer, yo creo que décadas, ¿no? O sea, va a ser muy difícil poderlos atender todos de manera rápida. ¿Qué serán las recomendaciones de gobierno? Sobre todo, bueno, había que invertir en equipamiento ergonómico o en iluminación, nada más que pues no está tan fácil. Ahora voy a hacer una inversión en una situación de alto riesgo o de crisis, ¿no? Nos decían que había que cuidar la posición y hacer estiramiento y cambiar de posición. La realidad es que uno se acostumbra y se acomoda, ¿no? O sea, si voltean, o sea, no estoy yo ni recargada en la silla, ¿no? Hay miles de recomendaciones que uno tiene que seguir, pero la realidad es que no siempre las seguimos al pie de la letra. Poner filtros para luz azul, igual se decía que había que estarse hidratando los ojos continuamente con lágrima artificial, hacer estos momentos de time out donde digo, me tengo que separar de la computadora, cerrar los ojos cuando menos 10 minutos, ¿no? Para descansar la vista, porque descansar la vista también es descansar la mente. Reducir el número de horas frente a los dispositivos, pero pues en la pandemia nada más se incrementó. Gestionar mejor el tiempo y las tareas, organizarse, hacer ejercicio, porque cuando hay cansancio mental, hay un perfecto balance con el cansancio físico. Si yo hago mucho ejercicio y me canso físicamente, descansa la mente, ¿no? Entonces, es ahí un balance que hay que tratar de buscar. Se buscó también la socialización virtual, pero no era lo mismo. Durante la pandemia la gente empezó a tomar más café, entonces una de las recomendaciones era reduzcan la cafeína y también las comidas en exceso por ese problema del Q15 y eliminar cosas que pudieran generar problemas en el hogar de movimiento o de efectos de productos tóxicos dentro de los hogares. En México, por ejemplo, no había detectores de CO2 en las casas, ¿no? Casi nunca los vemos. En Estados Unidos y en Europa es regla, ¿no? Y entonces esta parte del CO2 incluso se genera cuando hay muchas personas conviviendo en el mismo espacio, ¿no? Es por uno respira y exhala y entonces empieza a hacer esa concentración. Si cocinábamos en la casa y era invierno, pues lo que desprende de la estufa, etcétera. Y entonces el CO2 pues afecta también los procesos mentales. Pero pues como que no teníamos esa conciencia. Y bueno, de aspectos legales, como les mencioné, pues está la NOM 035, sobre todos estos riesgos psicosociales para buscar entornos favorables en los centros de trabajo y que se extiende
a esta parte del puesto de trabajo, los trastornos de los ciclos del sueño, la libertad de la desconexión, ¿no? Todos estos fenómenos que están vinculados también al teletrabajo. La parte de la reforma al artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo, donde incorpora la perspectiva de género, porque algo que también aumentó muchísimo durante la pandemia fue la violencia de género en lugares donde ya había previamente violencia. No quiere decir que la pandemia o el trabajo remoto incrementaron la violencia de género. O sea, era donde ya había esos patrones de violencia, pues ahora el confinamiento, pues ni modo los aceleró, ¿no? Tristemente. Y bueno, la NOM 037, que también ya habla de estas condiciones para que las empresas puedan tener las políticas adecuadas de teletrabajo, pero la realidad es que hoy en México como país estamos muy lejos de poder garantizar la salud ocupacional en el teletrabajo. Todavía no tenemos las condiciones adecuadas, ni siquiera se verifican las condiciones de los hogares, ¿no? Ni tampoco se verifica mediante tests la salud mental del trabajador y cómo se siente trabajando a distancia. Entonces, bueno, ya hablamos un poquito de los momentos antes de la pandemia, durante la pandemia en la primera parte con los estudios, lo que pasa inmediatamente después, y ahora vemos una serie de fenómenos que se empiezan a desplegar al mismo tiempo. Y esto está vinculado a que con la pandemia cambió nuestra percepción sobre el trabajo y vimos que era posible realizar el trabajo de distintas formas. Y también empezamos a ver que, pues bueno, no estábamos de acuerdo en la excesiva supervisión y que necesitábamos sentirnos que la gente confiaba en nosotros y en nuestro trabajo. Y entonces uno de los fenómenos más grandes que se empiezan a desatar, que no es pandémica, empieza desde 2019, es el fenómeno de la gran renuncia. Quiere decir que hay mucha gente que empieza a renunciar al trabajo por motivos diversos, ahorita los vamos a explorar. Se llama también la gran deserción laboral, está vinculado al gran descontento de que la gente, pues, ya no estoy a gusto, ya quiero otras cosas, quiero vivir mi vida, quiero salir de vacaciones, ¿no? Quiero otras cosas. También se les ha llamado empleados en fuga, ¿no? Que están todos corriendo y cuando se fuga uno, hacen una estampida, o sea, falta que salgan 3 de un mismo departamento cuando toda la gente dice, híjole, algo está pasando acá, mejor nos vamos, ¿no? También se le llamó la gran movilización, el gran disgusto, el shock laboral, el gran shock laboral, el gran reacomodo laboral, porque parece que la gente se está moviendo incluso a trabajos que jamás pensó desempeñar, o también se le llama la gran intención, porque hay mucha gente que tiene las ganas de cambiarse de trabajo, dejar el trabajo, pero que por sus condiciones económicas no lo puede hacer. Pero todos estos movimientos que se empiezan a gestar vinculados al talento, lo que están reflejando es que la gente está cambiando su percepción sobre lo que significa vivir y lo que significa trabajar, ¿no? Entonces la gente se está dando cuenta que pues, la vida es sumamente frágil, que más me vale disfrutarla hoy porque mañana no sé qué va a pasar. Ahora, con este tipo de movimientos que además empiezan a tener un auge en los medios impresionante, ¿no? Noticias sobre estos temas salieron por montones y entonces hubo como dos puntos de vista y mucha controversia al respecto. Los que decían esto no existe, decían esto es una exageración, es nada más un descontento generalizado, a lo mejor en ciertas empresas, ¿no? Que había que tratar mejor de analizar de qué trabajadores estábamos nosotros viendo o hablando, o que manejáramos bien las cifras, que a lo mejor eran más bien trabajadores rebeldes o inconformes, ¿no? Sobre todo se le achacaba mucho a las nuevas generaciones como que eran las generaciones que no querían ni trabajar, ¿no? También en las empresas pues no había mucha información sobre los datos de la empresa cuando la gente era despedida o cuando la gente se iba, entonces se juntaban los datos de todos los que habían dejado de estar en la empresa, entonces decían, bueno, a lo mejor es eso. Había muy poca información sobre los problemas por los cuales la gente renunciaba o sus motivos, y entonces pues decían, a lo mejor renunció porque tiene otro mejor trabajo, no porque no esté a gusto. Y bueno, quienes criticaban el fenómeno decían, en México este fenómeno nunca se va a replicar, ¿no? Porque las condiciones en Latinoamérica son distintas. Ahora, los que decían, no, este es un fenómeno que viene y que se va a hacer más grande, decían, este es un fenómeno imparable. O sea, una vez que empiece esto, vamos a ver una crisis de talento a nivel mundial. ¿Por qué? Porque esto ya habla de una nueva era en la cultura del trabajo, donde se entra a resignificar la vida en el trabajo y que va a marcar un rumbo distinto para el empleo. Entonces, lo cierto es que había muchos comentarios a favor, muchos en contra. Entonces, si se habla y se habla tanto, de todas formas, positivo o negativo, es un indicativo de algo, ¿no? O sea, quiere decir que hay un fenómeno social que ya se está moviendo con respecto del trabajo y mi salud. Entonces, el fenómeno primero, la gran renuncia o el gran descontento, el término lo desarrolla en 2019 un profesor de Texas A&M, Anthony Klotz, que es como el especialista en ese tema, y él empieza a analizar al principio como un fenómeno con origen en Estados Unidos, que ya tenía algunos años, donde había estos éxodos
que la característica es que son masivos y voluntarios de la fuerza laboral, es decir, no se iba un trabajador o dos y no los corrían, se iban 20 o 30 y porque querían, ¿no? Entonces, pues como que eso nunca lo habíamos visto. Y los trabajadores decían que se habían visto obligados a renunciar por las condiciones del empleo, la dignidad personal, que es esencial, que nunca la habíamos pensado, el trabajador se aguantaba, ¿no? Y la salud, es decir, ya esto está afectando a mi salud mental y mi salud física, donde encontrar este balance entre vida y trabajo era imperativo y además era una llamada de atención sobre qué está pasando hoy en el trabajo, incluyendo estas terribles culturas del workaholic, ¿no? Que por muchos años se vieron maravillosas. No, hombre, es que este no sale de trabajo, es un workaholic, qué bueno, todo hace, todo termina. En otras culturas, como por ejemplo si lo analizamos desde las culturas nórdicas y el caso de Francia también, el que trabaja de más es porque no puede terminar y no se puede organizar, porque en su jornada de trabajo debería ser capaz de terminar su trabajo, ¿no? No debería trabajar de más. Entonces, esta es la primera vez en la historia que estamos viendo nosotros un trabajador empoderado, que siente que le puede decir a la empresa, basta, estas son cosas que no voy a soportar, ¿no? Y no se trataba de un problema exclusivo de una industria o un sector que digamos, ay, eran los de altas tecnologías. No, era generalizado porque estaba vinculado más al lugar de trabajo y a las condiciones dentro del lugar de trabajo, es decir, cómo me trataban a mí en mi lugar de trabajo. Y entonces también no era un fenómeno aleatorio que, bueno, pasa por aquí de vez en cuando, no sabemos por qué se presenta, ¿no? Esto estaba enfocado a que la gente se sentía desmoralizada en el trabajo. Entonces, pues decían, ya no puedo trabajar. Ahora, acá lo interesante es que el periódico El País hizo un estudio de la gente que estaba renunciando, porque en España también de repente despegó este fenómeno, ¿no? Lo más raro es que la mayor parte de la gente que renunciaba ni siquiera sabían qué iban a hacer ni hacia dónde iban, ¿no? O sea, simple y sencillamente lo que querían era despegarse del trabajo, ¿no? Entonces esto se interpretó como esa búsqueda de sentido y una pausa necesaria después de tanto estrés, ¿no? O sea, necesitábamos como estas curas de naturaleza, ¿no? O sea, como poner un alto y decir, bueno, necesito ese espacio para ver ahora qué quiero, porque el trabajo ya no me da la satisfacción, a lo mejor económica sí, pero la satisfacción que yo necesito para vivir ya no me la da el trabajo. Y bueno, este fenómeno habla de los trabajadores como desertores y fugitivos, los que se llaman los runaways, los trabajadores en fuga, pero la realidad es que esto no es un fenómeno nuevo. Históricamente han existido cuando las condiciones del trabajo no son adecuadas. Es decir, en la milicia, si el jefe les da una orden contraria a los valores de la Fuerza Armada, etcétera, que dice, ahora vamos a ir a matar a todos estos, la gente deserta, ¿no? Y dice, no, me da mucha pena, yo prefiero que me meten en la cárcel por traidor que hacer cosas que no van conmigo. Los esclavos lo mismo, ¿no? Huían juntos porque no soportaban las condiciones. Los presos vemos a cada rato estos motines. Los marineros, importantísimo, ¿no? Si ellos veían que las condiciones del mar iban a ser tales que se ponía en riesgo su vida, me da mucha pena. Córreme, pero yo me bajo, ¿no? O sea, yo no voy. Lo vemos mucho también en la industria agrícola, la gente en el campo, y se está presentando este fenómeno también en Estados Unidos, la industria manufacturera también con las condiciones pésimas, ¿no? Lo ejemplo de los casos de China. Y también se dio mucho en estos momentos de posguerras donde la gente decía, yo ya no quiero seguir trabajando en industria bélica, yo necesito tener un espacio de paz. Entonces, pues no es un fenómeno nuevo en el sentido de que la gente se va de los trabajos en grupos cuando las condiciones así lo ameritan. Lo que pasa es que, pues, hoy por hoy, este es un fenómeno sin precedente. Nunca habíamos visto que la gente se estuviera yendo del trabajo así, sobre todo porque era una situación de crisis. Cuando la gente se va a otros trabajos o deja el trabajo es porque es una situación de abundancia. Hay otros trabajos que ya me están esperando, tengo el dinero suficiente, entonces no me importa. Entonces, ahorita pues era una época de alto desempeño y de mayor escasez, entonces pues como que no sonaba lo lógico. Y lo más interesante no es nada más los que empezaron a renunciar, sino todos los que están todavía esperando como el fin de la pandemia para decir, bueno, ahora sí, ya cubrí mis necesidades básicas durante este tiempo, ya me dio que el tiempo que tuve que estar encerrado, ahora sí voy a renunciar o voy a hacer lo menos posible en el trabajo, que esa es una forma de renuncia silenciosa que ahorita vamos a ver. Entonces, pues decíamos que es un movimiento completamente contrario a la crisis, pero generó un cambio de mentalidad que tuvo una fuerte influencia del trabajo remoto porque la gente ya se dio cuenta que puede trabajar de otra forma, en otro espacio, a otro ritmo. Entonces, pues ya no quiero lo mismo, ¿no? El problema también es que a veces hubo situaciones en que la gente sentía que ya no había alternativa, cuando su salud estaba en riesgo. Vimos muchísima gente del sector salud o de los alimentos que también renunció mucho durante la pandemia porque se sentían expuestos y que a lo mejor también expondrían a sus familias, o cuando las situaciones personales así lo ameritan.
Y se dio también un fenómeno de renuncias que se llamó el rage quitting, que es renuncia de un día a otro por ira o insatisfacción. Hoy me hicieron enojar, pues me largo y no me van a volver a ver, ¿no? Y entonces, sin pensar siquiera en el retiro o lo que sea, pues la gente simple y sencillamente botaba el trabajo porque algo pasó en el contexto laboral que los hicieron que explotaran. Hay algunos autores que dicen que esto es un efecto retrasado, es decir, que ya había un backlog de renuncias ante la incertidumbre cuando la gente empezó a ver, híjole, crisis, pandemia, mejor nos esperamos, ¿no? Y que esto detuvo algunos de los flujos naturales que antes de la pandemia ya iban a renunciar, pero que llega la pandemia y dice, bueno, mejor nos esperamos. Y entonces lo que estamos viendo es que se están juntando los que ya venían que iban a renunciar, que no renunciaron por esperarse. Y que, bueno, pues son los de más de 2 años. Pero también hay otra perspectiva que dice, no, o sea, no es nada más que se estén juntando y que por eso veamos más, también es que ya cambió el sentimiento de los empleados. Ya los empleados necesitan sentirse valorados, bien tratados, protegidos, ¿no? Porque si no, pues es por eso por lo que se están yendo. Y si vemos como un poquito de historia y de futuro, ¿cuándo empieza esto a concretarse y qué detona después? Pues vemos que hay una revolución silenciosa con todos estos planes de fuga, ¿no? Del estudio del país, hubo un estudio previo en 2019 donde decía que 80% de los directivos de las empresas en España estaban dejando las empresas para irse a buscar mejores oportunidades en empresas más verdes y más humanas. O sea, ya había esa conciencia de sustentabilidad, ¿no? De la idea del bien común y de además donde me traten mejor y se valore mi dignidad humana. Después, pues viene 2020 y viene el gran descontento, primera porque me cambiaron todo lo que hacía, me encerraron, ¿no? Entonces hay muchas cosas de sufrimiento, también vemos la fragilidad de la vida como nunca antes, o sea, jamás la humanidad había experimentado muertes en tiempo real, ¿no? O sea, estaban los contadores en internet donde se sumaba el número de muertes por día. También pues todos estos cambios radicales en el empleo de lo que decíamos del Foro Económico Mundial, de los que eran de primera línea, los no esenciales o los trabajadores remotos y el duelo constante. O sea, empezamos a sufrir todos los días por diferentes cosas. Luego en 2029, pues el 2021, perdón, es cuando se cristaliza la gran renuncia, donde después de pasarse el 2020 de pandemia, el 2021 muchos empezaron a decir yo ya me voy, ¿no? Pero la diferencia entre los que quieren y los que pueden dejar el empleo, que no es lo mismo. Hay más que quieren, pero no tantos los que pueden, ¿no? Y bueno, también empiezan a ver que pueden empezar a buscar opciones fuera para cuando la situación normalice, se puedan ellos ya escapar de los trabajos donde las condiciones no son las adecuadas. 2022 se llama el año del empleado empoderado y viene un gran reacomodo de la fuerza laboral porque la gente empieza a dejar los empleos y otras empresas se ponen vivas y dicen, ah, ese talento lo quiero yo, y entonces los que antes estaban en un sector y en una empresa, pues ahora se mueven a otra empresa y otro sector, entonces por eso viene ese gran reacomodo de la fuerza laboral que genera patrones muy interesantes en las empresas, porque a lo mejor había una empresa que tenía puros ingenieros en un área específica y ahora tienen hasta filósofos, ¿no? Y entonces, pues la perspectiva de cómo atender las cuestiones de trabajo cambia. Y acá la normativa empieza a ser, haz lo que quieras, escoge tu pasión y siéntete valorado o vete. Y 2023 empieza a verse la renuncia como una nueva moda, ¿no? O sea, ya no vamos a estar viviendo a disgusto y hay algunos fenómenos que se dan que los vamos a ver un poquito más adelante con detalle, que es la renuncia silenciosa, que no digo que me voy ni me voy, pero ya no trabajo. La renuncia a gritos, donde hago un escándalo para que se vea mi disgusto. La renuncia pública y en redes sociales, ¿no? Que también es moda. Ahí estoy en TikTok renunciando para que todo el mundo me vea. Los fenómenos de trabajar lo menos posible o lo indispensable, el despido silencioso, que así como hay la renuncia silenciosa, ahora en las empresas te voy a fastidiar sin correrte y vas a tronar y un día vas a renunciar. Y entonces me quito yo de los costos inherentes a tener que despedir a una persona porque la persona renunció, ¿no? Pero pues al mismo tiempo pues crece la inseguridad en el empleo y un mercado laboral ávido de talento. Entonces, lo que decíamos de estos movimientos que se empiezan a desatar, uno de los más importantes es el movimiento antitrabajo. O sea, la gente empieza a ver que pues, ya no vamos a seguir trabajando como trabajábamos antes. Y hay movimientos como el Laying Flat de China, que lo que la gente quiere es trabajar lo menos posible, hacer lo menos posible, es rechazar las condiciones actuales del trabajo, es una antipatía total y productividad cero, ¿no? Tú me pagas 20 pesos, yo trabajo para 20 pesos y no más, ¿no? Entonces se pierde ese engagement o ese compromiso con la empresa. La gente quiere ahora un desempleo para todos, no solo para los ricos, porque los ricos viven de sus rentas, entonces yo también quiero dejar de trabajar y descansar. Entonces empieza a gestarse una serie de movimientos a nivel internacional
como el You Only Live Once, que es esta idea de que pues, a lo mejor nos morimos mañana, entonces hay que vivir hoy. Empieza a aparecer el languidecimiento como la emoción dominante desde 2021. El languidecimiento es esta sensación de que lo único que quiero es estar y que nadie me moleste, no quiero trabajar, no quiero hacer nada, necesito un cambio restaurador porque estoy traumatizado y devastado. Y vemos que toda la cuestión de la pandemia y el trabajo remoto genera un fenómeno particular que se llama la recesión femenina o la she-cession, que esta es la primera crisis de mayor impacto en las mujeres. Por eso las mujeres son las que necesitan hoy mayor atención, sobre todo desde la parte psicológica, ¿no? Por un lado se junta con lo que se llama la culpa de la madre trabajadora, que como yo trabajo, no atiendo a mis hijos al 100 como lo hicieron mi mamá o mi abuelita, ¿no? Y entonces muchas mujeres ahora tenían que atender a los hijos y al trabajo al mismo momento en la casa y los trabajos de la casa, y entonces muchas se vieron forzadas a renunciar, ¿no? Por eso es una crisis mayoritariamente femenina, y sin embargo, pues hay muchos puestos de trabajo donde la mujer contribuye de manera importante y es esencial su labor. Y la salida de esta crisis se llama el she-covery, la recuperación femenina, pero esto solo es posible si mantenemos esquemas de trabajo verdaderamente flexibles. El trabajo remoto no es un trabajo flexible, es la posibilidad de trasladar el trabajo a otro espacio. El trabajo verdaderamente flexible es que yo pueda escoger qué días trabajo y a qué hora trabajo y qué cantidad de trabajo voy a hacer. Lo que pasa es que en México, pues, como que eso no nos gusta porque es darle demasiada libertad a empleados en los que no confiamos. Y bueno, se empiezan a dar otros fenómenos asociados, como esto que se llama el tsunami plateado, que además de que vienen renuncias masivas, pues viene toda la generación de los baby boomers que se va a jubilar muy pegadita y entonces va a dejar muchas vacantes en los puestos. Empieza también este fenómeno del job hopping, que la gente empieza a brincar de trabajos. Antes se veía mal, ¿no? Y ahora la gente dice, bueno, pues ya tomó experiencia de otros lados, es más valioso. También empieza a haber este big squeeze, que hay mucha presión de talento, sobre todo en ciertas áreas de negocios. Hay gente que no tiene las habilidades digitales, etcétera, ¿no? Hay muchos sectores afectados, estos son los principales, que fueron de los que se abordó dentro del estudio que nosotros realizamos, y sobre todo los más afectados era donde la gente tenía que estar expuesta a los clientes o a colaboradores que no usaban mascarillas o que no estaban vacunados, y también los más afectados siempre son los peor pagados, ¿no? Vimos que los que se veían más afectados, sobre todo el grupo de las mujeres y los menores de 40 años. Y bueno, ¿cuáles son las principales razones intensificadas por la pandemia? Pues la gente quería recuperar el tiempo perdido. No podemos recuperar el tiempo, lo que podemos es aprovecharlo de ahora en adelante, ¿no? Entender el valor real del tiempo, que a veces se nos olvida, ¿no? Cuál es el valor real y a qué le tengo que dar más importancia o no. Buscar mejores condiciones laborales, encontrar que hay estas diferencias importantes de género, que se tiene que cerrar esa brecha con respecto al trabajo remunerado y no remunerado, las diferencias salariales, etcétera, que ya la gente no quiere vivir en culturas laborales tóxicas donde lo sobreexploten, que la gente quiere proteger la vida, y que además, pues algo que va a ser constante de aquí en adelante es esa gran crisis de salud mental, que pues bueno, abre también las oportunidades de trabajo a muchas áreas de la psicología, desde la psicología laboral también, ¿no? Porque lo vemos asociado al trabajo remoto, pero a muchas áreas. Entonces, bueno, yo creo que me detengo ahí por si tienen alguna pregunta, pero bueno, a grandes rasgos este es el estudio que hemos nosotros realizado y cuáles son algunos de estos efectos que vamos a estar viendo que se detonan posteriormente. No sé si quieran hacer alguna pregunta. Veo que ya hay aquí algunas preguntas en el chat, déjenme lo abro rápidamente. Algunos de los comentarios. Bueno, la parte de violencia psicológica, dice Joaquín Eduardo. Sí, efectivamente, la parte de violencia psicológica creció mucho durante la pandemia y vemos que es un fenómeno que se sigue acrecentando. Curiosamente, también hubo como algunos de los padecimientos de salud mental que existían, que se exacerbaron, también incidieron en esta parte de la violencia psicológica. Sí, Ana. Bueno, pues antes que nada, en verdad, felicidades, excelente conferencia, sobre todo el análisis que va y que se deriva de esta investigación tan importante.
La pregunta es, ¿algún ejemplo que nos puedas compartir de una empresa? Porque pues aquí tenemos un clúster automotriz genial, ¿no? En Puebla. Entonces, que haya resignificado y que haya puesto justo un esquema diferente en esta flexibilidad laboral, algo que nos haya sorprendido porque del aprendizaje que se obtuvo empezó a incorporar nuevas políticas, normas, quizás su programa de bienestar laboral, algo que nos puedas compartir al respecto. Fíjate que desafortunadamente la mayoría de las empresas que lo hizo no las sostuvo después. O sea, como que sí tuvieron algunas políticas momentáneas y después no dejaron todas, ¿no? Esta parte de la flexibilidad es donde más trabajo nos ha costado. O sea, como que la gente quiere todavía tener cierto control sobre los empleados y los empleados quieren exactamente lo contrario, ¿no? Quieren más autonomía y más autocontrol. Entonces, eso ha sido algo en lo que las empresas no han podido establecer esa coincidencia clara, sobre todo por todas las condiciones que les está imponiendo la ley, ¿no? Entonces, ahora me estás exigiendo ciertas cosas, pues ya no puedo dejar al trabajador suelto, ¿no? Volkswagen tuvo políticas excelentes, ¿no? Durante la pandemia, ellos sí han trabajado más en estos modelos flexibles, mucho el híbrido, ¿no? Que tiene ciertos días, las empresas consultoras también, ya desde antes tenían eso de que a veces era el miércoles o a veces el viernes, el día que no se trabajaba, y entonces se hacía lo que era la jornada comprimida. Nada más que con la jornada comprimida, pues también algunos estudios de los países nórdicos dicen que no funciona la jornada comprimida, o sea, no es eso de trabajo 4 días y descanso 3. Tengo que trabajar menos horas, incluso esos 4 días, porque si no, esos 4 días es una saturación y un trabajo excesivo que después no me va a alcanzar para descansar en esos 3. Entonces, que más bien es que hay que bajarle a la cantidad de horas, hay que bajarle al ritmo. Los españoles y los ingleses tienen algo que me encanta a mí, que son las pausas. Durante el día hacen pausas obligadas, donde además la gente tiene que irse a socializar. Se van a tomar un café, ¿no? Los ingleses antes incluso era una cerveza, pero bueno, ya se está pasando a esos esquemas de quitar el alcohol de los ambientes laborales, ¿no? Pero es esos espacios para la convivencia y para el descanso, porque si me quedo aquí en mi oficina y me sirvo el café aquí, tengo la computadora prendida y de todas formas estoy haciendo algo, ¿no? Entonces, el chiste es, el derecho a la desconexión es a una desconexión total, ¿no? Igual, con los celulares tenemos el problema que los jefes nos siguen, o sea, nos siguen todavía, ¿no? A mí me llegan de repente mensajes en la tarde-noche, ¿no? O en el fin de semana. A lo mejor se le ocurrió algo y es algo para el lunes, pero ya me llegó y entonces ya no estoy desconectada del ambiente laboral. Muchas gracias, Cintia. Creo que también hay algunas preguntas en el chat. Muchas gracias, doctora Montaudón. Si están preguntando si van a tener acceso a la presentación, te la mando a ti, Ana, para que la compartas con muchísimo gusto. Y está Claro también que sí. el link del estudio que tenemos nosotros, que además pueden ustedes meterse a checar y a comparar datos, ¿no? Por sector o por grupos de edades, y entonces eso les puede servir incluso para hacer ciertas investigaciones. Vuelve a lo de la presentación, sí, con muchísimo gusto se los comparto. Sí, lo que viene en el ambiente laboral, la verdad es que vamos a ver cambios como nunca antes. La gente ya no quiere trabajar en condiciones en las que antes estaba dispuesta a aguantar de manera natural, ¿no? Ahora ya decimos, no, yo quiero una mejor vida en el trabajo, porque si finalmente voy a dedicar una tercera parte de mi vida a trabajar ahí, pues siquiera que sea algo que me llene y que me haga sentirme bien y que no me enferme, ¿no? Porque muchas de las organizaciones se han convertido en organizaciones tóxicas y nos estamos enfermando nosotros en esas organizaciones, ¿no? Entonces, eso tiene efectos devastadores hasta en los servicios de salud, ¿no? Correcto. Vi una mano levantada hace ratito y ya no la veo. Sí, doctora Montaudón, le agradecemos por su valiosa participación en esta conferencia magistral. Se nos acaba de comunicar que a las 11 hay un simulacro nacional. Sí. Entonces, prácticamente por cuestiones de tiempo, hay algunos comentarios en el chat, algunas preguntas, felicitaciones sobre todo, y pidiendo acceso a la presentación. Con mucho gusto yo se las hago llegar. Y de nuevo, reiteradamente, doctora Montaudón, se le agradece por todos los contenidos compartidos en esta conferencia magistral. Y bueno, esperando contar nuevamente con su presencia y colaboración en ocasiones futuras. Con Y muchísimo esperamos que tenga un gusto. excelente día. Pues muchísimas gracias. Y bueno, se le dice a la audiencia en general algunos anuncios. Primero, a las 11 en punto, tiempo centro de México, en el territorio mexicano se efectuará un simulacro nacional.
donde serán activadas alertas sísmicas. Entonces, se les solicita atender a los protocolos correspondientes y una vez que haya culminado el simulacro, a las 11:30 acceder a las ligas de simposios que ya se les han sido proporcionadas. Una vez, esto va a dar inicio exactamente a las 11:30 horas, cuando haya culminado el simulacro. Muy bien. Si llegasen a tener dudas con los accesos, pueden comunicarse al correo del Congreso, congresodepsicología@upae.mx. Y bueno, una vez culminado los simposios simultáneos a las 12:30 horas, se da continuidad al programa con el panel interdisciplinar. Muy bien. Entonces, favor de atender al simulacro nacional que se va a llevar a cabo y nos reincorporamos a las 11:30 a los simposios simultáneos. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, Cintia. Hasta luego. Muy amable. Gracias.